Buenos días. Comenzamos hoy la tercera clase del seminario La locura desde dentro, también dedicado en esta ocasión a Aimé, y el título, lo que vamos a desarrollar esta mañana, lo he llamado así, Aimé según Lacan. Aimé según Lacan, es decir, que hay otro tipo de perspectivas de Aimé, incluso la de la Aimé de Lacan, y desde luego bastantes más perspectivas de Marguerite Ansieux, que la que Lacan ofrece en Aimé, que va a ser nuestra guía principal, porque es ahí donde vamos a encontrar la mayor parte de los datos clínicos sobre los que favorecer un entendimiento del caso y, en todo caso, incluso proponer algún tipo de interpretación o de explicación. Bueno, como a modo de introducción, quería deciros en primer lugar, para enfocar la clase de hoy, que bueno, somos, por decirlo de alguna manera, el resultado de unas pocas, sí, inscripciones, es decir, inscripciones, decisiones cruciales, sucesos decisivos, y en esos sucesos decisivos estamos implicados. A veces eh, son sucesos donde entramos como figurantes, otras veces somos sucesos decisivos porque estamos incluso como protagonistas. En esos sucesos decisivos, donde se quedan esas inscripciones, esas marcas, tiene muchas veces que ver con la historia del otro, con la historia propia de nuestra subjetividad, en la cual a veces ni hemos nacido, pero ya están ahí, ¿no? Y son sucesos determinantes. O incluso nacemos para ocupar determinados lugares. O incluso estamos como testigos de determinado tipo de sucesos que atañen al ambiente familiar, a la relación, por ejemplo, entre los padres. De esto nos ocuparemos en las jornadas de la alta psiquiatría del fin de semana, especialmente en el caso que presenta Juan de la Peña, en un caso de una gran melancolía, donde hay una escena y se forma una inscripción, lo llamo así por llamarlo de alguna manera, gráfica, ¿no? Según la cual la persona dice, forma, se puede decir así, lo que es el carril central de su vida, abandonada, ¿no? Ella es una mujer abandonada. Bueno, en el caso de Aimé también podemos encontrar esa inscripción, esa marca, en este caso que viene del otro, y vamos a rastrearla, porque ese tipo de inscripciones, de traumas, de momentos muy complicados, conforman, por así decirlo, nuestro talón de Aquiles, cada uno el que tenemos, ¿no? Y son a veces sucesos imprevistos, otras veces buscados, pero en cualquier caso siempre determinantes. En el caso de la locura, como es lo que estamos estudiando ahora, resulta especialmente difícil de encontrar esas marcas, esas inscripciones, resultan especialmente difíciles de vislumbrar incluso, puesto que la locura como tal constituye en sí misma una defensa. Y la defensa justamente lo que hace es echar mucho humo precisamente para borrar o echar cemento armado para borrar determinado tipo de sucesos muy conmocionantes o traumáticos, con lo cual es muy difícil de llegar a ellos o llegar más o menos a perfilarlos, ¿no? La locura en ese sentido en la que estamos hablando sería como una especie de reacción, como una fibrosis, si queréis, o como, en fin, una huida, ¿no? En el caso de Aimé, lo que se ve, ¿verdad? Lo que nos interesará ver, la guía que vamos a tomar para su estudio, es se puede decir así, el punto de interrogación fundamental es lo que está a lo largo de su historia clínica y tiene que ver con la maternidad, con la maternidad, ¿de acuerdo? Con la maternidad suya y naturalmente ella como es hija, con la maternidad de su madre con respecto a ella. ¿Por qué nos interesa esta cuestión
que globalmente vamos a enfocar desde el punto de vista de la maternidad. ¿Por qué? Pues por algunas cuestiones que nada más que leéis la historia clínica resultan evidentes. En primer lugar, porque se psicotiza, desarrolla una paranoia muy grave cuando se queda embarazada. Para corroborar incluso esto, no solo se queda embarazada una vez, sino dos. Y también en el segundo embarazo desarrolla una paranoia muy grave. Esa es la primera cuestión. La segunda es que la certeza delirante, es decir, el axioma sobre el que construye todo su delirio, en este caso un delirio paranoico, se puede formular en los siguientes términos. Quieren matar a mi hijo. O, formulado en otros términos más nuestros, el otro quiere matar a mi hijo. ¿De acuerdo? La tercera cuestión es porque todo el delirio que surge a raíz de este axioma, de esta fórmula delirante, todo el delirio no es nada más, en el fondo, que un desarrollo de este axioma. Y todas las acciones relacionadas con el delirio, las interpretaciones, las autorreferencias, siempre tienen que ver con lo mismo. Quieren hacer daño a mi hijo, quieren matarlo, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, porque la otra parte del delirio, desarrollada de forma más tardía, es decir, la parte megalómana, la parte persecutoria es quieren matar a mi hijo, ¿no? La parte más megalómana también está relacionada con la cuestión de la maternidad. ¿En qué medida? Y esto ya os lo encargaré a alguno de vosotros para que lo lea. En las novelas que ella escribió, dos novelitas que están publicadas en la tesis de Lacan, el idilio, me parece que se llama el idilio y el detractor, ¿verdad? Estas dos novelitas, se leen muy rápidamente, de lo que tratan es de si no directamente, de forma colateral o también directamente, de cómo puede haber un mundo feliz en el cual las madres y los hijos vestidos de blanco paseen por hermosos parajes y sean muy felices las madres y los hijos. De manera que vemos una solución en este delirio megalomaníaco, en este delirio, para decirlo con otros términos, redentor, ¿verdad? En esta misión que esta mujer tiene en un momento determinado, vemos cómo aparece la felicidad de las madres y los hijos. Quiere decir que si eso aparece en la parte megalomaníaca, lo que viene a tratar de reequilibrar es la infelicidad de las madres y los hijos, es decir, una relación muy patológica que una madre puede establecer con su hijo, ¿no? Muy bien, es decir, que no salimos del mismo punto. Quieren matar a mi hijo, nos lleva a leer el caso de esta manera. Incluso en quinto lugar, se puede decir así, a mi manera de ver, que el paso al acto es como salida de un delirio que ya no está funcionando. El atentado también tiene que ver con la cuestión de la maternidad. En la medida en que es una salida de pata de banco muy mala al delirio que ya no está funcionando. En sexto lugar, esto es muy importante que lo detallemos en el estudio de la historia clínica de este sujeto. Es muy importante porque aquí está toda la clave de la interpretación. La relación que Marguerite tiene con su hijo, Didier, está completamente mediatizada por la certeza delirante, quieren matar a mi hijo. Es decir, no es que sea solo un delirio abstracto, es que su realidad es esa. Y la relación con su hijo es, quieren matar a mi hijo. Pero la relación también, cabe pensar, de ella con su madre, tiene que tener incluida esta fórmula. Es decir, que hay algo de un hijo que puede morir o que está amenazado, también tiene que estar presente. Porque si no estuviera presente, no veríamos el giro, que es lo que quiero mostrar después. Tiene que estar presente, se puede decir así, en la realidad de esta mujer y tiene que estar presente, se puede decir así, en lo que forma esa realidad delirante para esta mujer. ¿Vale?
Os explico todo esto porque como tenéis muchos pacientes delirantes en el trabajo, tenéis que haceros a la idea de que si alguien quiere el delirio es quieren matar a mi hijo, la pregunta es ¿qué alberga esta persona asesino con respecto a su hijo? Porque, los delirios es una gran forma, la forma más extrema de ocultación, ¿no? En séptimo lugar, la historia de Marguerite como sujeto está determinada en ese sentido por una X, a la que ya nos hemos referido en algunas ocasiones, y esa X es la relación que ella tuvo con su madre y que su madre tuvo con ella. Una X, es decir, una incógnita, no sabemos cuál es. Y que esa X después se manifiesta en toda su crudeza en lo que es la invención delirante de esta mujer. No sabemos cuál es la X, pero por el humo podremos llegar al fuego. ¿De acuerdo? Esta es la forma que os planteo de leer los delirios, de interpretarlos, no sé si hace falta interpretarlos, pero por lo menos de entenderlos, ¿no? Siempre desde el punto de vista del delirio es una defensa, pero naturalmente, ¿una defensa de qué? Y todos los grandes soportes del delirio, en realidad la certeza, la formación del delirio, incluso el paso al acto al que se abocan algunos delirios, todo eso tiene que ver con esa certeza inicial, con en este caso esta fórmula, quieren matar a mi hijo, y naturalmente eso tiene que ver con lo que queda oculto por el delirio. Bueno, entonces esta es la guía que yo os puedo proponer, una guía muy clínica, a mi manera de ver, para leer este caso y cualquier otro caso, ¿no? Y es una guía que se apuntala, que se formaliza en las preguntas elementales de la clínica. Y la clínica la podéis complicar todo lo que queráis, le podéis poner los nombres más raros que queráis, pero es siempre sota, caballo y rey, y es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Siempre preguntaros eso con respecto a un paciente. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le sucede eso? ¿Cuándo se le presenta eso? ¿Por qué le pasa eso y no otra cosa? ¿Para qué le sirve eso? Son estas preguntas tan simples, uno llega muy lejos. ¿De acuerdo? Son preguntas, ¿verdad?, que permiten hacerse una idea, vislumbrar, otear al menos la historia de la enfermedad del sujeto. En este caso de esta mujer, Marguerite. Y vemos esa historia, ¿verdad? Esa historia de la enfermedad de este sujeto, encontraremos, como os decía antes, dos partes. Vamos a llamarlas con términos que los podría llamar el novelista de la esquina. El miedo y la huida, ¿vale? Por ejemplo. O la herida y la fibrosis. O el fuego y el humo. Es decir, que tenemos algo, se puede decir así, y la reacción a ese algo. El miedo y la huida, la herida y la fibrosis, o el fuego y el humo, ¿no? Es decir, la locura ya aparece, la construcción de la locura y de los síntomas de la locura como una reacción, ¿de acuerdo?, a algo que no se puede soportar, que es una herida, digamos, invivible, ¿no? Bueno, toda la cuestión es que nosotros lo que conocemos es el humo. Y la gente se fascina con el humo y entonces empieza, tiene un delirio de persecución sistemático mañana, tiene estos hombres, está muy bien. Esas cosas hay que conocerlas, se estudian, se aprenden, y aprendes matices, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es qué hay, digamos, dónde está el fuego y por qué ese fuego, digamos, ha generado esa humareda tóxica en la que vivimos, ¿no? Esa es toda la cuestión. Y para eso, naturalmente, para analizar, para llegar a ese fuego, hay que ir, digamos, guiarnos por las preguntas de las que hablábamos antes, que son preguntas muy acertadas, muy simples, adaptadas a cada caso, y esta es la primera parte, las preguntas adaptadas a cada caso, que son las preguntas elementales, que sería un novelista. Y la segunda parte es que los datos clínicos, lo que nosotros hablamos con el paciente, de lo que el paciente nos informa, de las experiencias que nos da testimonio de lo que le sucede, y aquí ya viene un poco más complejo, es que hay que ordenarlas y establecerlas de acuerdo a un orden jerárquico.
Y esto ya es una complicación. Ya la clínica tiene que estar auxiliada por una buena teoría. Porque si no, nos podemos perder. Es decir, no solo los datos que alguien nos dice, pues sí, yo me casé, ¿por qué? ¿Qué es más importante, esto o aquello? Esto ya es muy complicado. Y hacer una jerarquía, decir, esto es lo fundamental y todo lo demás es acceso. Bueno, pues la clínica responde a una parte muy importante, porque ¿qué es lo fundamental? Cuando la persona pegó un cacharrazo y se rompió los dientes. Porque, claro, si no hubiera pegado el cacharrazo, ¿por qué lo pegó con esa cosa y no con otra? Bueno, eso ya es un dato fundamental, es decir, que la clínica ya te ordena un gran panorama. Pero después la teoría auxilia, ilumina mucho los puntos un poco de ceguera que tenemos. Entonces, en este caso especialmente, lo estamos comentando, que depende, las preguntas las hacemos, Lacan se las hace muy bien en la tesis, pero la cosa es cómo ordenar después los datos, porque el resultado de la explicación del caso, y si queréis de la interpretación del caso, es distinto. Vamos a ello. Voy a explicaros hoy quién era Aimée, así la llama Lacan en la tesis. Aimée es amada en castellano. Perdonad. ¿Quién era? ¿Qué historia llevó, verdad? ¿Y qué historia la llevó a convertirse en la protagonista de la tesis, en este caso de Lacan? Vamos a ver todo esto. Vamos a ver también cómo ordena Lacan los datos y en función del orden de esos datos, su interpretación, que es muy aguda, es excelente para una persona tan joven, ¿verdad? No podía ser otra que la que es. Pero quizás de otra manera, igual sacamos otra interpretación. Esta es toda la cuestión que quiero transmitiros. Bueno, vamos a ver. Marguerite había nacido en 1893, es decir, que tenía 8 años más que Lacan, aproximadamente, ¿no? Y ella había nacido en el seno de una familia de campesinos originaria de Cantal, una zona de Francia del Norte. De acuerdo con los datos que aportó Lacan en la tesis, la madre tenía fama de sufrir de delirio de persecución o de locura de persecución. Luego veremos algún detalle más sobre este asunto. Bueno, la madre de Aimée, que se llamaba Jeanne Pantin, tuvo, dice Lacan, y ahora vamos a los datos que aporta Lacan en la tesis, tuvo 8 embarazos, 3 hijas, dice Lacan, 3 hijas antes de nacer nuestra enferma, un aborto después de ella y por último 3 varones. Es decir, que ella, Marguerite, es la cuarta, luego nació un niño muerto y después vinieron 3 varones. Añade Lacan después, dice, solo viven 6 hijos, es decir, que hubo un niño que murió al nacer y alguien más debió de morir, porque si nacieron 8 y quedan 6, tiene que haber 2 muertos. Vamos a ver qué dice Lacan ahí. Y entonces Lacan dice, observa, con una frase muy enfática, dice, la familia insiste mucho en la importancia que debe haber tenido una emoción violenta sufrida por la madre durante la gestación de nuestra enferma. Un accidente trágico que le costó la vida a la mayor de las hijas, la cual a la vista de su madre, se cayó en la boca abierta de un horno ardiendo y murió muy rápidamente de quemaduras graves. Bueno, fijaros con qué palabras más enfáticas refiere Lacan esta inscripción, decía yo antes, por usar un término que os podéis recordar con facilidad, y él lo dice, una emoción muy violenta, o dice también un accidente trágico, llamadlo como queráis. Algo verdaderamente perturbador, traumático en la medida en que uno no está preparado para vivirlo, ¿no? Y ese es justamente que la mayor de las hijas, a la vista de su madre, cayó en la boca de la chimenea, ¿no? Que estaba ardiendo, ¿no? Perfecto. Bueno, conforme a estos datos,
Marguerite Aimée ya había sido concebida cuando la hermana mayor se abrazó en el horno. Dice, en la familia existe mucho la importancia de haber tenido una emoción tan sufrida por la madre durante la gestación de nuestra enferma. Es decir, Marguerite ya estaba en el vientre de la madre cuando sucedió ese incidente trágico. Y uno puede decir, claro, qué cosa más perturbadora para esta madre que estaba encinta, ¿verdad?, haber vivido la muerte de una hija. Es una cosa muy perturbadora. Perfecto. O para las otras hermanas, Marie y Elise, que estaban allí, ¿no? O incluso para los hijos que nacieron después, ¿no? Bueno, es decir, que ese lugar, según Lacan, que ya estaba, ella ya estaba, digamos, en proceso de gestación, ¿verdad? Tendrá una repercusión muy grande. No es lo mismo estar en proceso de gestación que no estar en proceso de gestación, haber nacido o nacer después, ¿vale? Estas son las cosas importantes. Por tanto, cuando se abrazó en el horno, ella ya estaba, digamos, en proceso de... ¿no? Esto es lo que dice Lacan. Pero, y en esto no voy a insistir más por hoy, simplemente os lo voy a señalar, según otros datos, por ejemplo, los del registro civil, ¿verdad? Lacan equivocó la fecha de la muerte de la primogénita. Es decir, que no murió en ese momento, murió, ya veremos, de tal manera murió que la madre no estaba embarazada de nuestra Aimée, que Aimée todavía no figuraba por ningún sitio. Bueno, luego lo veremos, ¿no? Es decir, que hay otros datos, que son los datos del registro civil. Eso quiere decir que equivocó la fecha de la muerte de la primogénita, que se llamaba, la primogénita que murió, Marguerite. La primera, Marguerite, porque luego nacería otra segunda Marguerite, es decir, a la que le pondría el mismo nombre de la que se quedó. Y esta primera Marguerite se quemó en 1890. 1890. Y nuestra Marguerite nació en 1893. Es decir, que no podía estar embarazada de Marguerite, de nuestra Marguerite, de nuestra Aimée. En agosto de 1891, es decir, poco después de la muerte de esta hija, nació un niño muerto. Aimée, la segunda Marguerite, nació en julio de 1893. 1893. Esto decir que la madre no podía estar embarazada de ella cuando murió la primogénita, como sostiene Lacan en la tesis. Claro, esta es una presunta equivocación, porque supongo que los datos del registro civil y los corroborados después también por otras personas, Didier Ansier, que es el protagonista de esta tesis en el fondo, así lo dicen también, ¿no? Y tampoco dice en la tesis Lacan, es decir, que hay esta supuesta equivocación y una omisión muy importante en la tesis de Lacan, que es que no dice que la niña que murió se llamaba Marguerite, que es el mismo nombre que la protagonista de su tesis, es decir, que la protagonista de su tesis recibió el nombre de la que había muerto. No es posible que en una familia haya dos niños que se llaman igual, con lo cual una ya tenía que haber muerto cuando la otra nació. Ahora, nació, digamos, después, había sido engendrada antes de que la otra muriera o más tarde, según los datos de los que se disponen, oficiales, 3 años más tarde. ¿De acuerdo? Esto es muy importante entenderlo. Y es curioso también porque Lacan se tomó con muchísimo interés el entrevistarse con las hermanas, con el marido, con otros familiares, es decir, que tenía que, una historia de esta envergadura, de estas chicas, es difícil equivocar una fecha tan crucial, ¿no? El caso es que este desliz de Lacan cerraba, me da la impresión a mí, ¿no?, toda posible interpretación que vinculara el delirio posterior de Aimée, de Marguerite, de nuestra Marguerite, que lo vinculara con la posición singular de Marguerite en la historia familiar, en concreto, el haber sido la elegida para sustituir a una muerta.
Por eso os he presentado el caso M como la elegida. Ella es la elegida por la madre para sustituir a una muerta. Creo que este nombre, la elegida, da cuenta más digamos, del drama singular de esta mujer, más que M o lo que sea, ¿no? La elegida está presente siempre. Desde antes de nacer, cuando Lacan la elige también para ser la protagonista de la tesis, y cuando finalmente ya la elección es la de Dios. Dios la elige por lo mucho que ha sufrido, como veremos más adelante, ¿no? Bueno, entonces de esta elección deriva el estrecho vínculo, ¿no?, que la unió a su madre, madre e hija, ¿no? Una madre, como os decía antes, probablemente delirante y con unas expectativas bastante elevadas para con su hija. De ahí que algunos autores, por ejemplo, Jean Alouche, incluso hablan de una especie de folie à deux. Bueno, por este estrecho vínculo apoyado en estos datos, por supuesto que estamos aquí mencionando, ven una relación casi un delirio compartido, ¿no? Un día le dedicaremos una clase a esa hipótesis, ¿no? A mí no me convence mucho, pero bueno, la veremos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, pues esta es un poco la historia, ¿verdad? Y los datos, ¿no? Cómo los ordenamos. Bien ordenados, tendemos a una interpretación. Si están ordenados de otra manera, tendemos a otra. Se nos cierran algunas puertas y se nos abren otras puertas, ¿no? Bueno, después la familia le insistió mucho en que estudiara, y para una familia pobre como eran ellos, el hecho de que estudiara, incluso se preparara para ser maestra, pues era como tener una hija que había llegado muy lejos en el mundo, no solo académico, sino social. Pero bueno, Aimé no fracasó como estudiante, aunque la familia contaba con todos los apoyos de la familia, y al parecer fue decisivo en eso, según menciona Lacan, que una amiga suya murió, y a partir de ahí se descentró bastante con los estudios, ¿no? Pero bueno, como no era tonta, consiguió pronto una plaza en Correos, creo que en la tesis dice en el ferrocarril, pero bueno, son los datos estos que se oscurecen un poco para no reconocer a los personajes, los Correos de Francia, la Poste, y se abandonó su pueblo natal, fue viviendo por distintos sitios. A los 25 años se casó con René Ancieux, un hombre al que se le define, Lacan lo hace así, como eminentemente práctico. Unos años después, el marido le comentó a Lacan, cuando fue entrevistado por Lacan, cuando estaba haciendo la tesis, que en aquel periodo del matrimonio, fijaros, esto es muy interesante para los clínicos, ¿no? Cuando se casaron, su mujer ya se puso muy inestable y tenía arranques injustificados de celos. Y ahora voy a citar las palabras de Lacan, tal como la recoge en la tesis. Dice, tenía impulsos bruscos de echarse a caminar o de echarse a correr, risas intempestivas e inmotivadas, accesos paroxísticos, fobia de mancharse, la costumbre de lavarse interminable y repetidamente las manos. Tenéis aquí un grupo de fenómenos, de síntomas observados que refiere, en este caso el marido René Ancieux, que se lo comenta Lacan, y veis aquí, decís, anda, fíjate qué cosas más. Y estos son, se puede decir así, en un momento cumbre de su vida, como es la contraer matrimonio. Para ella, naturalmente, es contraer matrimonio porque está, digamos, abocada a ser madre, no tanto la relación que pueda tener con este hombre, da la impresión, sino más bien que el matrimonio era la puerta de entrada a la maternidad. Y ya rápidamente empezó a estar muy inestable. Os llamaba la atención especialmente sobre esta cuestión porque, fijaros, Lacan recoge ahí pues, los arranques, los celos, los impulsos bruscos a echarse a caminar o echar a correr, las risas intempestivas e inmotivadas, la fobia, dice, accesos, he explicado esto, accesos paroxísticos de fobia de mancharse, la costumbre de repetir, de lavarse interminable y repetidamente las manos. Bueno, cualquiera podría decir, joder, parece que tiene síntomas como obsesivos, ¿no?
o impulsivos, ¿no? Sí, de esta serie, ¿no? Los síntomas impulsivos y obsesivos pueden, como hemos dicho, aparecer, y las obsesiones, pueden aparecer en todo tipo de cuadros clínicos, e incluso en cuadros obsesivos, como la neurosis obsesiva. Pero pueden aparecer en el inicio de una esquizofrenia, de una paranoia, de una melancolía o hasta de una histeria. En cualquier sitio podemos encontrar. Hay diferencias con respecto a la lógica de lo que son las obsesiones propiamente dichas, porque fijaros que dice, porque estos grupos de fenómenos de la serie fóbico, obsesivo, impulsivo, son como fenómenos que no tienen una lógica, ¿no? Entonces, están como amontonados, son paroxísticos, bruscos, sin la lógica que suelen tener las obsesiones, ¿no? Que están perfectamente definidas, o las impulsiones, tan perfectamente definidas, tienen tal orden, tal lógica, que incluso se puede adivinar un sentido. Y aquí lo único que vemos principalmente es la angustia que hay debajo y el braceo, ¿no? Un poco desacompasado, en el que consisten todos estos síntomas de la serie obsesiva, impulsiva y fóbica. Es como bracear un poco cuando alguien se está ahogando, pero braceas, digamos, con los brazos. Los brazos en este caso son de esta serie impulsiva, obsesiva, fóbica, que no son fobias en el sentido clínico de la neurosis fóbica o obsesiones en el sentido clínico de lo que es una Zwangvorstellung, una representación obsesiva. No, porque las representaciones obsesivas se capta rápidamente la fabricación de esa obsesión, el sentido que tienen, el fundamento que tienen, y no es una especie de obsesión al tuntum. Esto es todo como hecho al tuntum, como en la desesperación. Esta diferencia, este matiz del tuntum y la desesperación se capta a veces bien en el inicio de formas abruptas de patología mental, en este caso de una paranoia, ¿no? Ya estaba ahí esto, ¿no? Bueno, las cosas se complicaron mucho más en la familia de Marguerite y de René, cuando después de la boda, Elise, que era una hermana mayor, una de las hermanas mayores de Marguerite, se fue a vivir con ellos porque había enviudado. Entonces, se trasladó a vivir con Marguerite y con René, ¿no? Lacan le da a ese hecho, a la presencia de Lise en el hogar, una importancia trascendental y lo califica como acontecimiento, dice él, decisivo. Al parecer, poco a poco, Lise fue arrinconando a su hermana, usurpando sus funciones, hasta hacerse casi por completo con las riendas del hogar. Hay una fórmula, una frase que dice, recoge Lacan en la tesis, que os la voy a leer. Dice, la lucha sorda, es decir, la tensión entre las hermanas, dice Lacan, la lucha sorda de Aimé con esa hermana que la humilla y le quita su lugar, no se expresa más que en la ambivalencia singular de los comentarios que hace acerca de ella. Y fijaros qué detalle clínico viene ahora. Es impresionante, en efecto, el contraste entre las fórmulas hiperbólicas que emplea para rendir homenaje a lo buena que es su hermana y el tono helado con que las expresa. ¿Veis ahí esa discordancia? Que es muy llamativa y Lacan la pilla muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Elise de pronto aparece en la casa de la hermana y la que empieza a poner un poco de orden, entre otras cosas porque su hermana estaba ya se estaba desequilibrando, ¿no? En una entrevista que Lacan después mantuvo con Elise años después, en una entrevista en el hospital de Santana, cuando estaba haciendo la tesis y cuando estaba investigando el caso M, reunió a la familia y los iba hablando con ellos. Entonces Elise le confesó a Lacan, al psiquiatra Lacan, que tenía la impresión de que en realidad, le dijo Elise, el ataque
que su hermana había dirigido contra la actriz, en realidad siempre pensó que iba dirigido contra ella misma, contra Elise. Y en esa entrevista, tan afectada estaba esta mujer, que presa de una agitación extrema, le suplicó a Lacan que no dejaran, por favor, salir a su hermana del hospital. Porque, y aquí viene una perla que nos puede dar una guía en la interpretación del caso. Porque, cito textual, no solo temía por su vida, sino por la vida del esposo de Marguerite y por la del hijo. Es decir, que temía por la vida de ella, por la de su cuñado y por la de su sobrino, es decir, por el hijo de la propia mujer que decía, todos quieren matar a mi hijo. En ese todos, naturalmente, también se incluye ella, ¿no? Esta pista en la tesis está un poco dejada de la mano de Dios, pero es una pista fundamental, dado que engancha muy bien con la posible negligencia de una madre que deja quemar a un hijo en la chimenea y que después, en su sustitución, procrea, engendra otra a la que le pone el mismo nombre. Esta pista es fundamental, la de la madre criminal, ¿vale? La desarrollaré el próximo día. Hoy simplemente os sugiero un poco las cosas que Lacan recoge, que esto está apuntado. Cuando tiene 28 años, cuando cuenta 28 años, Aimée se quedó embarazada. Y ya en ese contexto se precipitó la primera crisis de paranoia. Estaba segura de que la gente la calumniaba y chismorreaba a sus espaldas. Se dio cuenta inmediatamente de que sus compañeros de trabajo conspiraban contra ella. Por la calle, los caminantes, los viandantes, cotilleaban y hasta en los periódicos se la mencionaban. Cometió algunos actos agresivos, como por ejemplo rajar las ruedas de la bicicleta de un compañero de trabajo, o arrojar una plancha doméstica al marido y cosas similares, ¿no? Muchos de esos fenómenos surgían a raíz de experiencias autorreferenciales y eran interpretados siempre a partir de la certeza esencial de su locura, según la cual su hijo estaba en peligro. Y la fórmula que ella decía es: quieren la muerte de mi hijo. Y dice, si la criatura no vive, ellos serán los responsables. Pues, más claro no se puede decir, está cualquier... Si mi hijo no vive, ellos serán los responsables. Es decir, que ella lo que está diciendo con esto son dos cosas que están, en las que ella está implicada, ¿no? Por una parte, el otro quiere matar a mi hijo, el otro, ¿no? Y por otra parte, el otro es el responsable. Demasiada insistencia, ¿no? Que es el otro, el otro, el otro, ¿no? El otro es una fórmula que usamos nosotros, ella no lo dice así. Los otros, ¿quién? Los otros son los responsables, ¿no? Es un embarazo este del que estamos hablando que no llegó a término, y lo que sucedió fue que nació una hija muerta por asfixia y de pronto todo lo que era, digamos, la maternidad se vio, digamos, clausurada, ¿no? Además, fijaros que en la historia familiar, de pronto, otra hija muerta. Bueno, inmediatamente Aimée, mediante, fijaros lo que son, es importante entender esto porque es así como funciona la locura y la construcción del delito. Nace su hija muerta, ¿verdad? Y Aimée, en un de repente fulminante, ¿no? Tiene una intuición delirante o un momento fecundo e imputa la muerte de su retoño a una antigua amiga y compañera de trabajo, ¿no? Una C de la N, así aparece mencionada en la tesis de Lacan. C de la N, perfecto. ¿Quién? ¿Por qué C de la N? Bueno, cumple algunos, pues, entra dentro del prototipo de las mujeres que a Aimée le hubiera gustado ser, porque eso, aunque trabaja en correos, pero es una familia, proviene de una familia elevada, etcétera, etcétera. Pero el de repente es el siguiente, ¿no? ¿Por qué ella? Lacan lo capta muy bien aquí, ¿no? Por esos mismos días, ¿Por qué ella? Porque cuando llamó inmediatamente a que dio a luz Aimée, llamó por teléfono para
a interesarse por el nacimiento del hijo, etcétera, etcétera. Y ella, claro, naturalmente pensó, y esto es el chispazo del delirio, ha sido ella. Es decir, que cuando hablamos de la histeria siempre decimos que hay alguna palabra que define la histeria. Si lo tenemos que definir, sí, hay una palabra que define la histeria. Siempre está el pero histérico. Ay, cómo me gustas, Jorgito, pero estás quedándote calmo. Ay, me he echado una novia fabulosa, pero ronca. Siempre hay un pero, ¿vale? El obsesivo tiene también su lema, el por si acaso. ¿Pero qué haces pisando las baldosas por la calle? Por si acaso. Pero por si acaso, todo hay un por si acaso, que implica mucho este temor, ¿no?, que está siempre detrás de todos los actos que tratan de contrabalancearse con actos o pensamientos, etcétera, etcétera. Y en el delirante también, el delirante siempre tiene también su palabra. La palabra del delirante es de repente. De repente, porque los delirios se construyen con, digamos, rayos repentinos. De repente, ¿cómo supiste que tal cosa? De repente lo vi en su mirada. Ya está, de repente. De repente te cuenta que no es casual que sea de repente, porque de repente no es algo que entra por el proceso de una cogitación reflexiva o de un estudio pormenorizado. Nadie dice, de repente comprendí a Heidegger. Cuando alguien dice, de repente comprendí a Heidegger, dice, este es de los nuestros, está como las maracas de Machín. Porque las cosas llevan un proceso de reflexión. Miras, paseas y concluyes. Pero el de repente del delirio es otra temporalidad distinta. No quiere decir que no pasa por el proceso de reflexión, estudio, anotación, nada. Por eso es tan denso por eso esa intuición delirante, esa revelación es inconmovible al razonamiento, porque es de repente, porque no viene por la misma vía que la reflexión. Bueno, otra nota que apunta Lacan aquí, fijaros qué interesante, para lo que vendrá después, que espero explicaros, no el próximo día, sino el... Por esos mismos días, cuando dio a luz a esta hija muerta, anota Lacan, por esos mismos días, me interrumpe bruscamente las prácticas religiosas que hasta entonces conservaba. Era religiosa y ahí ni Dios le servía, ni Dios. Ya veremos después dónde reaparece Dios. Bueno, poco más de un año después volvió a quedarse embarazada y, naturalmente, su delirio se reagudizó. Tan pronto como dio a luz, en este caso un varón, ingenió un delirio de interpretación que giraba, que daba vueltas en torno a la certeza inconmovible. Todos quieren matar a mi hijo. Y aquí vienen otras notas que en la tesis están como un poco deslavazadas, pero que tras ella se ocupa inicialmente de su hijo, completamente. Vamos, no deja que se acerque nadie ahí, ¿no? Perfecto. Se ocupa de la crianza del bebé, pero a cabo de un tiempo, de unos meses, descubren que había proyectado huir a los Estados Unidos para convertirse en escritor. Claro, huir a Estados Unidos implicaba dejar al bebé y marcharse a Estados Unidos. Es una contradicción, ¿no? Es decir, que son esos puntos que uno cuando los escucha dice, aquí hay gato encerrado. Quieren matar a mi hijo, está siempre encima del hijo, no deja que nadie se acerque y de pronto la descubren que se quiere marchar, digamos, que ya está preparando los papeles para marcharse sola a Estados Unidos con vistas a convertirse en una escritora, lo que hubiera implicado naturalmente abandonar al hijo. Claro, cuando el marido cayó en la cuenta de estos planes, entonces lo que decidieron con la familia, ingresarla en una clínica privada, porque vieron que no estaba nada bien, o sea, que estaba peor de lo que pensaba. Y ese fue el primer ingreso psiquiátrico de esta mujer, de Marguerite Anjou. Al cabo de 6 meses de internamiento, pues se le dio el alta. Según el informe, dice no curada,
pero la familia insistió, pidió que le dieran el alta porque debió de suscitar pena y dijeron, mejor que venga a casa y esté con nosotros. Y ya poco después volvió a casa, pero muy poco después se trasladó a París para vivir sola y entregada, digamos, al florecimiento del delirio. Es decir, que dejó al hijo, se fue a París y al hijo lo visitaba cada cierto tiempo cuando no trabajaba. Cogía el tren y se dedicaba, iba a pasar algunos fines de semana con él. París, ¿verdad? Trabajando en la oficina de correos y dedicada al delirio, a la creación del delirio, determinó que la perseguidora era una tal señora, la tesis aparece así, señora Z, una actriz de primerísima orden de la escena parisina, ¿no? ¿Por qué se le ocurrió la actriz esta? Naturalmente, porque ella entraba dentro del tipo como C de la N, o como también en otro momento determinado, algunas escritoras famosas, entraba dentro del tipo del ideal, lo que a ella le hubiera gustado ser o le gustaría ser, una persona famosa y admirada, ¿no? Entonces, ¿por qué apareció esta señora Z como la perseguidora en ese momento, ¿no? Dice, y lo escribe Lacan así, un día estaba yo trabajando en la oficina, transcribe palabras de Marguerite, estaba yo trabajando en la oficina al mismo que buscaba dentro de mí, como hacía siempre, de dónde podían provenir esas amenazas contra mi hijo. Cuando de pronto, aquí tenemos el de repente mudado en cuando de pronto oí que mis colegas hablaban de la señora Z. Dice, y entonces comprendí que era ella la que estaba en contra de nosotros. ¿Veis cómo estas fórmulas que os decía antes, de repente, de pronto, entonces, cómo aparece ese saber como una revelación, que es un saber ya indudable, porque no es fruto de una conclusión de nada, ¿no? Sino de una revelación, ¿no? A juicio de Lacan, la razón última de la elección de la señora Z como perseguidora, como había sido antes C de la N, o más tarde, por ejemplo, Sarah Bernard, o también Elise, radicaba en el hecho de que esta actriz muy famosa representaba para M sus propios ideales, es decir, ella encarnaba la mujer que a M le hubiera gustado. Claro, el problema es que las personas que encarnan nuestros ideales son al mismo tiempo admiradas y odiadas. No van las dos cosas muy juntas. Son, por una parte, es lo que a ti te gustaría ser, pero por otra parte está la otra cara, es ¿y por qué no soy yo eso, ¿no? Y ella sí, ¿no? Entonces aparece la otra vertiente más odiosa justo también en la idealización del ideal, ¿no? Bueno, Lacan considera después que el delirio tiene tres fases y tres con sus respectivos temas que se van sucediendo y dando paso unos a otros, ¿no? Un delirio, en primer lugar, de persecución. Un delirio de persecución. ¿Por qué hablamos de delirio de persecución? Pues porque lo describe muy bien y con mucha precisión que este tipo de sujetos se sienten perseguidos. Inicialmente están perseguidos. ¿En qué se manifiesta eso? Quieren matar a mi hijo. Un delirio de persecución. La segunda vertiente, rama temática del delirio, es lo que yo llamo megalomanía. Es decir, convertirse en una reputada escritora, ¿no?, de novelas y en una mujer de letras, dice ella, una mujer de letras, ¿no? Y la tercera rama temática, Lacan lo llama así, la erotomanía, con respecto al príncipe de Gales, erotomanía. Aquí tenemos que hacer un inciso, ¿no? Es decir, estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que hay, conocemos bien los delirios de persecución y su articulación incluso con los delirios de grandeza o de megalomanía, ¿no? Pero con respecto a qué quiere decir aquí Lacan con erotomanía. Hay que hacer un pequeño inciso. Bueno, hago este inciso, joder, y le doy la palabra a Lucía, porque si no, nos vamos a liar aquí más de la cuenta. Erotomanía es un término de la psicología clásica. Con ese nombre proviene ya de Esquirol, de las monomanías eróticas, etcétera, etcétera.
en concreto de lo que se empezó a llamar erotomanía. ¿Qué quiere decir erotomanía para el pensamiento psicopatológico clásico? Esquirol, etcétera, etcétera, hasta Clerambault, que fue el que describió con más precisión la erotomanía. Caso de Esquirol. He aquí este hombre que hemos tenido que ingresar en el manicomio porque el hombre se ha gastado todo su dinero en ir al teatro. ¿Por qué narices iba este hombre al teatro? Pues porque se dio cuenta de que había una actriz, el primer día que fue, que cuando estaba actuando le miraba y le hacía gestos. Y él captó, leyó perfectamente que esos gestos iban dirigidos a él. Volvió al teatro. Era una actriz de primerísimo nivel y se había fijado en él que era un gañán palurdo que no tenía que hacer que ir al teatro porque una persona elevada, ¿verdad?, se había fijado en él. Claro que luego ya empezó a escribirle y tal, y ya se empezó a liar la cosa, le tuvieron que dar unas hostias porque se estaba propasando y él estaba seguro de que la actriz sentía un deseo y un amor especial hacia él y lo había tomado como su objeto de adoración. Eso es la erotomanía clásica. Y Clerambault la describe muy bien cuando habla de las locuras, de las psicosis pasionales, y dice que el prototipo es la erotomanía, ¿verdad? Y que lo describe conforme a los términos siempre. El otro siempre es alguien elevado, el que se fija en el erotómano, es alguien de una posición social mucho más elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los erotómanos vienen a decir siempre lo mismo. Es el otro, Clerambault dice, es el objeto, es decir, la otra persona, la que ama o incluso la única que ama. El erotómano no tiene por qué amar a nadie, no, es amado. El erotómano principalmente es alguien que es amado. Y es el otro el que le ama, o el único que le ama a él. Y él siempre, digamos, es el otro el que ha comenzado la historia. Él está ahí como objeto. De pronto descubre que hay otro que está muy interesado en él y que es un príncipe, que es una persona de... Eso es la erotomanía clásica descrita por Esquirol, Clerambault, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Aimé no hay nada de esto. Y sin embargo, Lacan habla de erotomanía. Se fija, para usar ese término, en un autor francés que se llama Maurice Dider, que había escrito un libro unos años antes, en 1913, creo recordar, el libro se llama Los idealistas pasionales o apasionados, ¿no? Y en ese libro de 1913 describe un tipo de perfiles psicológicos según el cual hay algunos enfermos, ¿no?, que tienen una hipertrofia pasional. La pasión ya es una hipertrofia, pues sería una mega hipertrofia pasional, ¿no? Según la cual se producen cuadros de exaltación y a veces incluso propiamente delirantes, ¿no? Relativos, en este caso, hay muchos tipos de idealistas pasionales, pero unos de ellos son los amorosos, los del amor, ¿no? Es decir, que en estos casos la erotomanía, la llama así, es una exageración de la vida emocional amorosa de tipo platónico dirigida a otro. No es que alguien se sienta amado por la estrella de Hollywood, no, sino que yo adoro pasionalmente al otro. Esto no tiene por qué ser una erotomanía, porque en la psicosis la psicosis es siempre igual. Es el otro el que toma la iniciativa. No tiene por qué. Pero en este caso, Lacan usa esta terminología. Una de las razones, y lo voy a dejar aquí, continuaré el próximo día, es probablemente porque en ese momento, cuando está redactando la tesis, se había encabronado sobremanera con Clerambault, quien le había acusado de plagiario, y entonces más o menos iba borrando todas las referencias donde pudiera aparecer Gaitán de Clerambault, que era uno de los grandes, el último gran teórico de la locura pasional, de la psicosis pasional, es decir, de la erotomanía. Entonces, para no mencionar a Clerambault, pues usa este recurso de Maurice Dider del delirio erotomaníaco, pero que no es un delirio de la erotomanía de la que hablamos clásicamente en psicopatología. El otro me adora, el otro me goza, ¿no? Y esto puede dar, y con esto termino por hoy, pie a una cuestión de matices clínicos.
no estamos hablando de matices de la historia de la clínica, sino clínicos. El erotómano clásico de Clerambault es un perseguidor, aunque Clerambault lo llame una psicosis pasional, es siempre un perseguidor. A la fase de esperanza, joder, anda, que se ha fijado en mí, iba a decir una princesa, pero una princesa que esté buena, pues una actriz de Hollywood, que ya no me acuerdo cuando se ha fijado en mí. Bueno, pues fenomenal. Claro, a partir de ahí hay un estado de esperanza, ¿no? Digamos, todo eso podrás llevar a buen término. Si está casada, dejará al gañán ese que es un tonto de los cojones, se quedará conmigo, tal. Pero rápidamente, esa fase de esperanza pasa a una fase de despecho. Pero ¿qué hace esa tía todavía con ese botarate, ¿no? Que no, si me está dando signos, si me equivoco, de que viene por mí, cuando habla en la tele me guiña, tal. Y ya empieza el encampanamiento, el encabronamiento. Y de esa fase deriva finalmente una fase de rencor, que a veces llega al paso al acto hasta el atentado, justamente porque es un delirio muy persecutorio. El otro me está engañando, el otro tiene muy mala intención, me dice que sí, pero luego me está jodiendo, tal. Es decir, es un delirio de persecución. En cambio, la erotomanía está de Did, más bien lo que deja ver, a mi manera de ver, que esto es lo rescatable, es que el otro del paranoico es malo como un perro por excelencia, pero siempre el paranoico necesita un otro benefactor, porque si no, no se sostendría. Cogería, saldría a la calle con una pistola y mataría al perseguidor. Pero siempre hay alguien que reequilibra un poco eso. Hay una especie de espíritu, bueno, que él tiene que inventar para contrabalancear la excesiva maldad del otro. Inventa siempre una figura beneficiosa o benéfica. Nosotros, en nuestro trabajo, con los grandes paranoicos delirantes, venimos a ocupar ese lugar. Y en este caso de esta mujer, ese lugar lo ocupa el príncipe de Gales, que es Buckingham Palace, ¿verdad? Y a la que ella manda sus novelas. Veremos el papel que desempeña este otro benefactor. ¿De acuerdo? Hoy lo voy a dejar aquí porque ardo en deseos de escuchar a Lucía de Santos, que va a presentarnos la conferencia que va a defender, la ponencia que va a defender en las jornadas de la otra psiquiatría y que ha escrito con algunos residentes del hospital. Así que hoy despedimos esta clase tercera sobre la EME de Lacan y volvemos el miércoles próximo, ¿no? El siguiente, con el curso. El próximo miércoles tenemos una cosa en Madrid.